variedad, multitud de impresoras con un único cabezal, ¿no? Fueron las primeras en salir, al fin y al cabo. Y de aquí, desde unos meses a esta parte, pues empezaron a verlas de varios cabezales y se empezaron a entender las posibilidades, ¿no? De un segundo material, pues de refuerzo, de soporte, colores incluso. Pero hay una serie de problemáticas, no todas las impresoras lo hacen bien, y la siguiente impresora, que es la que nos va a presentar Marc Félix, lo hace muy bien. Entonces, con todos vosotros, Marc, un aplauso. Muy buenos días a todos. Como ha dicho Ignacio, muchas gracias. Soy Marc, vengo de BCN 3D Technologies. Estamos muy contentos de estar otra vez aquí. Ya estuvimos el año pasado presentando una máquina. Quizás algunos nos conoce más como RepRap BCN, ya que nos hemos cambiado el nombre. Ahora os explicaré un poco por qué. Y bueno, mi presentación va sobre, como ha dicho Ignacio, sobre la BCN 3D Sigma, que la tenemos luego allí en un stand. Por si alguien no la ha visto, os podéis pasar a verla. Vale, primero de todo quiero situaros un poco porque creo que es muy importante explicar quiénes somos, de dónde venimos, porque explica bastante el diseño final de la máquina que hemos hecho. ¿Vale? BCN Technologies es una división de la Fundació CIM. La Fundació CIM es un centro tecnológico que pertenece a la UPC, estamos situados en Barcelona, la UPC es la Universidad Politécnica de Cataluña. Y bueno, nosotros básicamente lo que hacemos allí es investigación, desarrollo, formación, y somos muy conocidos allí porque tenemos una planta piloto donde fabricamos prototipos reales para empresas. Cuando digo reales me refiero a que son prototipos que no son solo una pieza impresa, sino que intentamos hacer lo más realísticos posibles. Allí veis los ejemplos, ya sea realistas me refiero a materiales, acabados, etc. ¿Vale? Entonces fuimos el primer centro en tener una impresora 3D a nivel industrial en España, ¿vale? Por lo que un poco sabemos de lo que hablamos. Y ahora mismo tenemos dos SLS y una SLA, ¿vale? Entonces, bueno, en 2011 nació RepRap BCN, nos aventuramos con este proyecto y nació un poco porque vino un chico portugués en nuestras instalaciones y nos dijo que, bueno, nos empezó a hablar de las impresoras 3D CDM, que un extrusor y bueno. Entonces teníamos una Prusa i2 por allí y dijo, pues si queréis os la reparo. Y se puso a reparar la máquina, le dimos un poco de presupuesto y empezó a poner la puesta en marcha de la Prusa i2. Y bueno, vimos que la teníamos en nuestras instalaciones y que la gente que venía a hacer visitas en nuestro centro estaba más interesado en la Prusa, que al final te cuesta unos 300 o 200 euros de coste de materiales o menos, que las máquinas industriales que teníamos que valían mucho más dinero. Entonces dijimos, ostras, pues a la gente parece que está muy interesada, vamos a intentar hacer algo para acercar esta tecnología a los usuarios. ¿Vale? Entonces esto empezó con RepRap BCN. Como os he dicho, empezamos haciendo kits de Prusas i2, ¿vale? Y bueno, era un poco, la gente nos compraba los kits y nosotros les decíamos, aquí tienes el kit, descárgate el manual de internet y empieza a montar tú la máquina como puedas, porque bueno, nosotros nos dedicamos a fabricar kits. Además, las piezas que podéis ver impresas, las blancas, están hechos por sinterizados, no están hechos por FDM. Entonces éramos un poco, no nos creíamos un poco aún el FDM de poder hacer las piezas impresas de esta manera, así que de momento las hacemos con sinterizado. Entonces vimos que iba todo bastante bien con estas máquinas, así que a finales de 2012, la presentamos también aquí en la Microexpo de Zaragoza, hicimos nuestro diseño propio, la BCN 3D, ¿vale? Que es una máquina que, como podéis ver, está basada en la Mendel Max. En ese momento teníamos la duda si basarnos en una Prusa o en una Mendel Max, y decidimos la Mendel Max porque bueno, tiene mucha más robustez, por los viajes que hacíamos era mucho más fiable, se descalibraba menos que las Prusas, así que nos decidimos por este modelo. Como podéis ver, ya tiene algunas piezas impresas, ¿vale? Todas las rojas que veis son impresas y las blancas son de sinterizado. Lo bueno de esta máquina también es que hicimos nuestro propio manual, por lo que era mucho más fácil montar la máquina. Hicimos un manual muy intuitivo, muy interactivo y era mucho más fácil. Entonces, claro, estas piezas, la máquina venía en kits. En kits me refiero a que tú tenías una serie de kits, un kit era las piezas impresas de la máquina. Esas piezas impresas había que fabricarlas en una granja de impresoras que tenemos nosotros, que en ese momento debíamos tener unas 10 BCN 3D imprimiendo todos los días, imprimiendo esas piezas,
por lo que era la mejor manera de probar la propia máquina, de saber si la máquina era fiable, era estable, con lo que todo lo que vimos con esta máquina, hicimos en 2013 la BCN 3D Plus, que ya es nuestro modelo más vendido, que corregía una serie de problemas que podría tener la BCN 3D y que, bueno, estamos muy satisfechos con este producto, aún lo tenemos y la verdad es que funciona muy bien. Esta máquina tenía todas las piezas impresas, además empezamos a utilizar hicimos un servicio técnico, por lo que también de cara al cliente final le interesa que la empresa tenga un servicio técnico. Y bueno, esto dentro del mundo de las impresoras 3D FDM cartesianas. Luego también nos aventuramos con la BCN 3DR, que la presentamos aquí el año pasado. Es una máquina, como veis, de cinemática paralela y que bueno, también la tenemos allí luego si la queréis ver. Fue un poco colaboración con RISRAP, alguno quizás lo conocéis, que bueno, le gustan mucho las máquinas Delta y hablamos con él y vemos que pudimos hacer una con él y conseguimos este modelo, ¿vale? Entonces, bueno, como no era suficiente para nosotros y queríamos más, en 2015 nos cambiamos el nombre a BCN 3D Technologies. ¿Por qué? No porque algunos nos dicen que es que ya no somos open source, o alguna cosa así, pero seguimos siendo open source. Básicamente nos cambiamos el nombre porque hemos incorporado una serie de tecnologías nuevas, máquinas nuevas, que no son RepRap, sino que son otros tipos de tecnología, ¿vale? Que son estas de aquí. Primero de todo tenemos una DLP, por si alguien no la conoce, es una máquina de resina, ¿vale? Que es la BCN 3D Lux, que la presentamos en mayo, y luego tenemos la BCN 3D Sima, que es la que os hablaré de esta presentación, y finalmente una de corte láser. Una de corte láser que, como no entra dentro de la impresión 3D, también fue uno de los motivos por los que nos cambiamos el nombre a BCN 3D Technologies. Además que presentamos todo un modelo de formación a partir del cual queremos hacer máquinas, pero también acercar esa tecnología a la gente a través de la formación, porque al final esto no deja de ser una máquina, y estas máquinas a la gente hay que formarla para que sepan cómo utilizarla y para que el cliente esté satisfecho, ¿vale? De ahí la importancia de la formación. Bueno, con toda esta evolución os explicaré cómo llegamos al diseño de la BCN 3D Sigma, ¿vale? Como todos sabréis, tener un solo extrusor en la máquina tiene una serie de limitaciones, ¿vale? Y es que, bueno, nosotros nos dábamos cuenta que toda la gente que nos venía a la Fundación SIM y nos traía un prototipo tenía voladizos. Entonces, un voladizo es cualquier parte que sobresale un poco de la pieza. Entonces, si tú tienes voladizos, por la tecnología de plástico fundido, por gravedad, si no le pones una estructura de soporte, el material cae, ¿vale? Entonces tienes que hacer una estructura de soportes. Esta estructura de soportes, si solo tienes un extrusor, como digo, la tienes que quitar de alguna manera con unos alicates y se hace un poco complicado y la pieza al final, la zona de contacto queda bastante fea. Entonces, eso era una limitación para nosotros. Así que decidimos hacer un upgrade a la BCN 3D, a la BCN 3D Plus, que era el upgrade de doble extrusor. Es básicamente la misma máquina, no es una máquina más, que tú le cambias el carro, el extrusor, y le añades otro, ¿vale? Por lo que tienes un doble extrusor. Entonces dijimos, muy bien, tenemos un doble extrusor dependiente. ¿Qué es lo que podemos hacer con un doble extrusor? Pues podemos hacer varias cosas. Primero de todo, soportes hidrosolubles. Para quien no lo sepa, un soporte hidrosoluble es la zona blanca que veis en la estatua de libertad de la derecha. Es un soporte que en este caso es de PVA, que es hidrosoluble, es decir, que lo pones en agua y se disuelve, por lo que ya no teníamos ese problema de tener que quitar los soportes con alicates, ¿vale? Es decir, un extrusor te hace la pieza y el segundo extrusor te hace los soportes, ¿vale? Estas son las aplicaciones. Otras posibles aplicaciones son la combinación de materiales, ¿vale? Es decir, puedes poner en un cabezal PLA y en otro que es rígido y en otro material flexible, por lo que puedes jugar con distintas geometrías, distintas propiedades de materiales, y es un tema muy, muy interesante, ¿vale? Y lógicamente los dos colores. El tema del diseño, pues ya no te quedas con un solo color, sino que si sabes diseñar y sabes diseñar para doble extrusor, pues puedes hacer combinaciones de colores bastante chulas. Pero bueno, todo esto está muy bien, pero realmente nos dimos cuenta que esa máquina tenía un problema. Y era el doble extrusor dependiente, ¿vale? Este doble extrusor dependiente añadías mucho peso en el carro, por lo que tenías más inercia, tenías que ir más lento imprimiendo. Además que el doble extrusor dependiente, muchas máquinas lo tienen, es que tú tienes que calibrar el Z-offset. El Z-offset es la distancia entre las dos boquillas, ¿vale? Y aquí si las dos boquillas no están muy bien alineadas, cuando uno te está imprimiendo, el otro, el que está más bajo, te rasca la pieza, ¿vale? O te la levanta o te da muchos problemas. Entonces, eso evidentemente lo queríamos eliminar.
Y otro problema, que tengo aquí la pieza, es el oozing, que es el goteo que puede tener el doble extrusor. Se ve más acentuado cuando tienes un material flexible o un material que gotea más, y es el goteo, ¿vale? Es básicamente lo que veis aquí en la imagen, y es que el material, como están juntos, los dos extrusores, como están juntos, pues mientras uno está imprimiendo, el otro está caliente al lado y va goteando, y ese goteo lo va dejando encima de la pieza, porque son dependientes. Entonces, eso era un problema, ¿vale? Entonces, vimos todos estos problemas y dijimos, ¿cómo podemos solucionarlos? Es decir, ¿qué máquina queremos lanzar para que solucione estos problemas? Además, queríamos también cubrir una serie de características que también veíamos necesarias. Una de ellas era aumentar el tamaño de la cama, hacerlo un poco más grande que lo que tenía la BCN3D Plus, porque además, si añades un extrusor, pierdes dimensiones, porque tienes dos extrusores y pierdes más tamaño de cama. Queríamos un producto seguro y de calidad, es decir, que tuviese la marca CE, ¿vale? Eso también era muy importante para nosotros. Doble extrusor, como bien he dicho, multimaterial, es decir, no queremos hacer una máquina que solo puedes imprimir con nuestro propio material, sino que puedes utilizar cualquier material que no lo tengas que comprar solamente nosotros, sino que si tienes una máquina en Estados Unidos y quieres comprar el material allí, lo puedas comprar. Queríamos una máquina que también tuviese la pantalla táctil para mejorar la experiencia con el usuario y básicamente el tema de la calibración. El tema de la calibración es muy importante, os hablaré luego de ella, pero si tú tienes una máquina RepRap con doble extrusor para calibrarla, el offset entre X y Y es muy complicado porque tienes que ir al software, imprimir un test de calibración, validar el offset, irlo variando según ir imprimiendo prueba y error hasta que al final lo cuadras. Y al final te pasas un montón de tiempo calibrando la máquina y si luego cambias el JTN o cualquier parte de la máquina, tienes que volver a calibrarlo. ¿Vale? Entonces esto era un poco, queríamos solucionarlo. Entonces nosotros nos decidimos por la BCN3D Sigma, era el modelo, bueno, diseñamos este modelo, de momento está teniendo muy buena aceptación y os pongo las características de la máquina, básicamente son estas. Como os he dicho, el sistema IDEX, es decir, hicimos la solución para todos estos problemas fue hacer un doble extrusor independiente, es decir, que los teníamos separados. Entonces, cuando uno está imprimiendo, el otro está descansando aquí, por lo tanto está goteando fuera de la pieza, no la ensucia. Además que tienes menos peso y el Z-offset ya no es un problema porque el otro está aquí. Entonces, el Z-offset entre ellos no importa porque no están imprimiendo a la vez, ¿vale? Entonces, cuando uno acaba la zona esa, entra al otro, ¿vale? Esto es un ejemplo de doble extrusor, entra al otro, ¿vale? Y el nivel de detalle al final es mucho mejor que el que tiene una extrusora de doble cabezal dependiente, ¿vale? Además, mejoramos mucho la mecánica de la máquina respecto a la RepRap que teníamos. Conseguimos ahora a una altura de capa mínima de 50 micras, por lo que puedes llegar a hacer piezas con mucho nivel de detalle. Pantalla táctil, además cama caliente que ya está a 110 grados. Rediseñamos nuestro propio JTN porque teníamos que adaptarlo al Bowden, la máquina va con Bowden, por tanto lo rediseñamos y decimos ya tenemos la versión 3. Y otro reto muy importante que fue la electrónica nueva, ¿vale? Que evidentemente tú sí tienes una RepRap, la mayoría que veréis funcionan con Arduino más RAMs, pero eso solo te permite la entrada de 5 ejes. Entonces, al añadir un sexto eje para hacer el independiente, pues nos unimos con la necesidad. Había soluciones en el mercado que podíamos utilizar, pero convimos con la necesidad y dijimos, ostras, ya que podemos, pues vamos a hacer nuestra prueba electrónica porque era un reto para nosotros, así que dijimos, vamos a hacer nuestra prueba electrónica. Ya no solo la electrónica, sino adaptar el firmware, el Marlin, a esa electrónica, ¿vale? Y al doble extrusor independiente, porque tanto el firmware como el software había que mirar qué se podía hacer. Evidentemente, podemos decir que la máquina ha pasado el CE, las tres nuevas máquinas profesionales han pasado el mercado CE, el marcaje CE, por lo que estamos también muy contentos por eso. Y evidentemente lo que decía de Open Source, nuestra máquina sigue siendo Open Source. En nuestro GitHub, luego os pondré el enlace, hemos colgado ya el firmware de la máquina, el software que estamos utilizando. Y evidentemente dentro de poco vamos a colgar el diseño de la máquina. Es decir, por mucho que sea una máquina profesional, que sea ya más enfocado a otro tipo de cliente, seguimos creyendo en el open source y podemos colgar la máquina. Evidentemente no te la vas a poder replicar, pero vas a poder aprendiendo, sabiendo qué materiales o cómo funciona la máquina, ¿vale? Entonces, ahora os pongo un vídeo para que el que no haya quizás acabado de entender el concepto de doble extrusor independiente, aquí se ve muy bien, es el vídeo de presentación de la máquina, y para que lo acabes de entender mejor.
Entonces, esto es la máquina, pero ¿qué estamos haciendo ahora? Es decir, ya hemos presentado la máquina, pero ¿en qué estamos trabajando? Primero de todo, en hacer la calibración muy fácil para el usuario. Como os he dicho antes, la calibración para una máquina de extrusor dependiente es muy complicada. Entonces el cliente al final quita el doble extrusor, se vuelve a poner el primer extrusor y le es imposible calibrar la máquina. Entonces, ¿qué hicimos? Un asistente de calibración que es muy intuitivo, es muy sencillo. Aquí podéis ver primero de todo cómo calibramos. Primero calibramos en Z los dos extrusores, los dos offsets. Nos va pintando la máquina rayas, ¿vale? Y elegimos la que está mejor, la que consideramos que en Z pinta mejor, ¿vale? Luego calibramos en X, ¿vale? Y como podéis ver es como un pie de rey o como la impresión 2D tradicional. Es que tú al final vas viendo, pinta una línea, un extrusor pinta una línea, el otro extrusor pinta la otra línea, y las que están alineadas, ahí tienes el offset de X primero calibrado y luego ni lo mismo, ¿vale? Por lo que al final esos valores que tú has guardado aquí te los guarda la electrónica, te los guarda la EPROM, y a partir de allí puedes imprimir. Que un día cambias el cabezal, pues vuelves a lanzar el asistente de calibración, ¿vale? Entonces, eso también es un valor añadido para la máquina, porque al final haces que el cliente quizás que no le interesa ponerse a calibrar la máquina, probar, no sé qué, sino que interesa calibrar el asistente y ponerla a imprimir, pues es mucho más fácil y mucho más intuitivo. ¿Con qué más estamos trabajando? Con nuestra propia versión de cura, es decir, lo hemos adaptado un poco porque al final si tienes una máquina con extrusor independiente necesitas, evidentemente, es una máquina que es mucho más complicada para el cliente en el sentido que tiene que saber bastante más para utilizar el software, por lo tanto lo estamos intentando adecuar para que les sea más fácil utilizarlo, ¿vale? Y luego en el tema de la impresión de piezas muy complejas, con geometrías muy complejas, como esta de aquí que podéis ver, en el tema de material hidrosoluble, esto está hecho con PVA, ya está disuelto el PVA, pero bueno, son geometrías muy complejas que normalmente se imprimen en máquinas de estereotografía o de sinterizado, y con esta máquina ya las podemos imprimir, por lo que al final el coste del material es mucho más bajo que de un sinterizado, tienes muchas más ventajas, ¿vale? Y finalmente, ya para acabar mi presentación, una aplicación muy importante es, esto fue hace 1 año y medio, en Barcelona, en el Hospital Sant Joan de Déu. Tuvimos una colaboración con ellos, la Fundació SIM, en el cual había un niño que tenía un tumor, había que quitárselo y era muy difícil acceder a él, así que lo que se hizo es, a través de un tag, se cogió la imagen médica, se prepararon 2 archivos 3D, 2 STLs, que se imprimieron con tecnología Z-Core. Evidentemente hace 1 año y medio no teníamos la Sigma, y teníamos la reproducción de 2 tejidos, ¿vale? Que os podéis ver ahí a la izquierda. Uno era más flexible que el otro, y el otro, evidentemente, uno era flexible y el otro era rígido. Entonces los cirujanos, antes de operar al niño, podían ver realmente dónde tenían que atacar, por decirlo de alguna manera. Entonces, evidentemente, esto costaba, coste material, solo de material, eran más de 1.000 euros, ¿vale? Por lo que si tú consigues que esta pieza, con la BCN de Sigma, 2 cabezales, uno flexible, un material flexible y otro material rígido, pues el coste material no llega a los 20 euros. Por lo que al final entras en un campo que es el de la medicina, que puedes hacer prototipos mucho más baratos que lo que están costando actualmente. Entonces eso es todo. Os dejo aquí nuestro GitHub, como he dicho, para que quien quiera interesar descargarse el firmware o lo que interesa, lo tenemos colgado y puede mirarlo, ¿vale? Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? Está todo muy claro. Bueno, yo le he dicho a Marc que si le sobra alguna de sus impresoras y no la van a utilizar, ya tienen nadie más que nada, que me la pueden dar y yo me la llevo a casa, ¿verdad? Parece que no ha colado.